Hola, ¿cómo estás? Muchas personas consumen el plátano diariamente porque es una fruta dulce, práctica y económica, pero a veces hacen combinaciones que pueden empeorar los picos de glucosa en la sangre, disminuir la saciedad e incluso aumentar el riesgo de inflamación metabólica a lo largo del tiempo. Hoy te voy a contar cuáles son las peores combinaciones que no debes hacer con tu plátano, para que siempre puedas aprovechar sus beneficios. Quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿sueles comer el plátano solo? ¿Lo comes con algún otro alimento? ¿Tienes el hábito de comer plátano en tu día a día o es una fruta que ya no consumes? ¿Cómo funciona eso para ti? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Si puedes, ya deja tu me gusta en el video. Eso es muy importante para mí aquí en el canal. Le indica a YouTube que te gusta el canal, que apoyas y confías en mi contenido. Y si conoces a alguien que suele consumir mucho plátano, comparte este video. Quizás esa persona está cometiendo alguno de estos errores y tú también puedes ayudarla. El primer error al consumir plátano, sin duda, tiene que ver con comer el plátano dentro del pan. Hay gente que hace sándwich de plátano con queso, hay gente que usa wrap, tortilla, incluso de maíz, tapioca, usan algún tipo de masa para añadir junto con el plátano, le ponen un queso. Sabemos que el plátano ya tiene un índice glucémico alto, tiene una cantidad significativa de carbohidratos, especialmente cuando está más maduro, porque ese almidón se ha convertido en glucosa y fructosa. Y cuando le añades aún más carbohidratos de esos panes, esas masas, esas tortillas, esos wraps, vas a estar aumentando la cantidad de carbohidratos y el índice glucémico de esa comida. Entonces, lo ideal realmente es que evites añadir más carbohidratos al plátano. Lo ideal es que intentemos equilibrar. Cuando mires al plátano, piensa siempre que por su aspecto nutricional está pidiendo algo que tenga un índice glucémico más bajo. ¿Y qué es lo que normalmente lo baja? Proteína, fibra, grasas buenas. Así que lo ideal es que intentes enfocarte en esos alimentos. Te voy a dar más consejos después sobre cómo consumir el plátano. El segundo error que mucha gente comete es combinar el plátano con cereales, como el cornflakes o la avena. Y ni siquiera hablo tanto de la avena en hojuelas, que es una opción relativamente saludable, pero el problema son esas avenas con sabor a chocolate, con chispas de chocolate. Esas avenas más procesadas que incluso tienen azúcar en su composición junto con la granola. Mucha gente no lo sabe, pero la granola tradicional suele ser muy grasosa y tiene mucho azúcar añadido, jarabe y miel. Así que si quieres hacer una granola, lo ideal es que la prepares en casa, pero con semillas, una granola más baja en carbohidratos. Incluso tengo una receta aquí en el canal, pero cuidado con esas harinas, como la harina láctea. ¿Sabes esas harinas con las que la gente incluso hace papilla? Hay personas que le echan eso encima al plátano pensando que es algo fuerte. De la misma manera, eso es mucho azúcar, jarabe de glucosa, además de que a veces hay muchos ingredientes procesados, colorantes, conservantes y todo lo demás. Y de la misma manera puede tener mucha grasa mala, puede causar picos de glucosa por el azúcar y el jarabe. Entonces, no son buenas opciones para que las añadas a tu plátano, especialmente si tienes el hábito de consumir esto diariamente. El tercer error tiene que ver con agregar harina de trigo al plátano. Y lo digo porque hay gente que hace panqueques con plátano, pastel con plátano y todavía le pone plátano, azúcar y harina de trigo, pastel en taza y otras preparaciones como buñuelos, que haces una masa así, la fríes y tiene pedazos de plátano dentro. Entonces, cualquier cosa que tenga como base harina de trigo con plátano, la harina de trigo es una harina blanca, una harina sin fibra, una harina que se transforma rápidamente en glucosa. Y algo que necesitamos entender de una vez por todas es que nuestro organismo no sabe de dónde vino esa glucosa que fue absorbida en el intestino. Si vino de la harina, del azúcar, porque en realidad la glucosa es el producto final de la digestión del carbohidrato y va a ser absorbida en el intestino de esa forma. Entonces, consumir un alimento rico en glucosa o en almidón, que se transforma rápidamente en glucosa, junto con otra fruta que está bien, es una fruta natural, pero que también tiene más glucosa, no es interesante desde el punto de vista metabólico o calórico para tu organismo. Claro que también tenemos que hablar de cuando le añades dulces al plátano. Dejé esto para el final porque es algo más intuitivo, pero hay gente que tiene el hábito de comer plátano con miel, plátano con melaza. Hay personas que le ponen jarabe de chocolate al plátano, hay quienes le ponen esos chocolates con avellanas como Nutella y similares al plátano. Hay quienes le ponen crema batida, que también tiene grasa, porque es la nata de la leche batida, pero también tiene azúcar. Entonces, cuidado con esos siropes, con la miel. No sé si tú usas mermelada para hacer algún tipo de panqueque, pero todo lo que le añades de azúcar al plátano va a empeorar aún más esta cuestión de la cantidad de carbohidratos, del índice glucémico, del pico de glucosa, pico de insulina.
Y cuando pensamos en pico de glucosa, pico de insulina, pensamos en dos cosas: empeoramiento del control del azúcar en la sangre y aumento de grasa, principalmente en esta región visceral, central, abdominal, que sin duda no es lo que nadie quiere. Entonces, ¿con qué a fin de cuentas deberías consumir tu plátano? Como te dije, enfócate en alimentos que sean ricos en fibra, proteína o grasas buenas. Una buena opción puede ser el plátano con yogur, que va a aportar la proteína, o puede ser el plátano con algún tipo de semilla, como la chía o la linaza, alguna fibra como el psyllium o incluso la avena, preferiblemente el salvado de avena, que tiene menos carbohidratos disponibles, menos carbohidratos netos, puede ser una buena opción. Otra opción puede ser agregar nueces picadas, frutos secos o mantequilla de maní sin azúcar, porque así tenemos la fibra y la grasa saludable. Es decir, alimentos e ingredientes que tengan un perfil que ayude a disminuir la velocidad de absorción, que ralenticen el tránsito intestinal y que hagan que la absorción del carbohidrato del propio plátano sea gradual. Recordándote, por supuesto, que el plátano es una fruta muy saludable, maravillosa, como te dije, accesible, dulce y es rica en potasio, incluso tiene fibra en su composición, así que es una buena opción para incluir en tu día a día con equilibrio. Tanto es así que tengo una lista de reproducción aquí de recetas con plátano. Tengo panqueques, pastel dulce, pudín, mousse, helado. Hay muchas recetas con plátano. Si quieres inspirarte con buenas opciones, las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Cuéntame cómo sueles comer el plátano en tu día a día o si ya ni lo comes. ¿Cómo es eso para ti? Escríbeme en los comentarios. Dale like al video, eso me ayuda mucho. Compártelo con quien creas que necesita estos consejos. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero aquí en el canal. Hasta la próxima, chao.